la lectura de las resoluciones de la Asamblea Extraordinaria que se efectuó con la fecha 16 de septiembre, en la cual participaron alrededor de 40 comunidades con sus dirigentes y cabildos centrales, en la cual hemos hecho un espacio de debate, análisis profundo, en la cual hemos resuelto que hay una afectación directa en nuestras familias con las decisiones que ha tomado el gobierno nacional. En nuestro ejercicio de la autodeterminación como pueblos e indígenas, amparados justamente en nuestros derechos colectivos reconocidos en la Constitución y la resistencia y la defensa de nuestros territorios, las comunidades de la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi, UNORCAC, manifiesta y resuelve lo siguiente. En primer punto, como una de las prioridades, exigir al Gobierno Nacional la derogatoria inmediata del Decreto Ejecutivo 126, por ser una medida que vulnera los derechos de los pueblos, afectando directamente a los agricultores y campesinos del Ecuador. Este derecho o esta exigencia es justamente en base a las afectaciones que influye directamente e incrementa directamente a la canasta familiar, que día a día el costo de vida ha aumentado en la ciudadanía, especialmente a la población empobrecida y sobre todo la minoritaria. Si bien existen bonos que están manifestando, pero lamentablemente estos bonos no están llegando adecuadamente a nuestras familias, ni a todos los sectores transportistas, ni tampoco a los sectores de pequeños y medianos productores. En ese sentido, nos convocamos y nos sumamos de manera unánime y progresiva a un levantamiento nacional, como expresión del rechazo firme a las políticas gubernamentales que nos están agudizando en el hambre, la pobreza y sobre todo las desigualdades continúan, y que golpean de manera directa a nuestros pequeños y medianos agricultores, ya afectados y que no han sido resueltos hasta el momento. Tiene el Estado, el gobierno de los turnos, tiene una deuda histórica en el campo, sobre todo en nuestros sectores de los campesinos, y que no han sido resueltos hasta el momento. En ese sentido, las comunidades del Cantón Cotacachi nos declaramos en levantamiento permanente a nivel de todo el cantón, a partir del día 16 de septiembre a las 21 horas. Y nos convocamos todas las comunidades, cabildos y organizaciones de las bases a fortalecer la unidad, la solidaridad y la vigilancia comunitaria